Cada vez que dice eso es porque estoy grabando. Por eso. Bueno, chicos, continuemos. Entonces, dije que con esto hemos resuelto en forma gráfica el mecanismo de cuadrilátero articulado. Lo mismo para el manivela corredera, que es exactamente igual. Exactamente igual. Por eso voy a ir más rápido. Entonces, de la misma manera planteamos las ecuaciones, tanto, vuelvo a repetir, tanto analíticamente como gráficamente, siempre vamos a plantear las ecuaciones, así como están planteadas acá, por favor. Ojo con el tema, cuando hablamos de la parte relativa, esto, omega AB vectorial RB de A. Si yo coloco RA de B, quiere decir que mi sistema auxiliar no está colocado en B. ¿Sí? En esta ecuación, supónganse, si ustedes colocaran, en vez de B de A, donde han puesto el sistema auxiliar, lo han puesto en A, ustedes lo ponen en A, pero después me ponen aquí, en el radio me ponen A de B, lo que ustedes no están siendo coherentes con lo que están haciendo, porque eso para mí significa que ustedes han puesto el sistema en B y miran a A desde B, si ponen A de B. Así que cuidado con la anotación, y hay que ser correctos en plantear estas ecuaciones como están planteadas acá en el ejemplo, por favor. Todas las ecuaciones, tanto de velocidades como de aceleración. Si no, yo voy a interpretar lo que ustedes me escriban, básicamente. Entonces, por eso la aclaración, por favor. Bien, este mecanismo de manivela biela corredera es un mecanismo que básicamente es como el cuadrilátero articulado en cuanto al análisis. Es exactamente igual. Pero con la diferencia que es más simple. Es más simple en el análisis que el cuadrilátero articulado. ¿Por qué? Porque en el cuadrilátero la salida es un eslabón balancín de tamaño finito. Y eso me obliga a plantear una nueva ecuación, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. En cambio, en el manivela biela corredera, este problema se soluciona. No es tal, ¿por qué? Porque como la corredera representa ese balancín imaginario infinito, ¿sí? Pero que es realmente una corredera que se desplaza obligada por una guía. Por lo tanto, la dirección de la velocidad absoluta de C la voy a conocer, o sea, la velocidad de C mirada desde el bastidor, es decir, cómo se mueve la corredera respecto del bastidor, lo conozco, porque es un dato. Entonces ya conozco esa dirección de velocidad y eso me simplifica el problema. Esa es la diferencia entre este mecanismo y el cuadrilátero articulado. Entonces vamos a plantear lo mismo, teniendo en cuenta el sistema absoluto, el sistema relativo, el sistema absoluto que está colocado en un punto cualquiera del bastidor, y el sistema auxiliar que lo vamos a ir colocando en función de las necesidades. Si yo quiero plantear cómo se mueve B, y lo miraré de un punto del cual conozca algo que pertenezca a ese mismo cuerpo B. ¿Cuál es ese otro punto? Y el punto A.
pero el punto A es el centro de rotación de la barra B, por lo tanto, es un punto del bastidor. ¿Sí? Por lo tanto, el movimiento del punto B respecto del punto A va a ser absoluto, básicamente. Lo mismo que hemos dicho anteriormente. Entonces, el planteo de las ecuaciones va a ser exactamente el mismo, como la velocidad de B respecto al punto A. Vamos a determinar, como la velocidad de A va a ser 0, porque es un punto del bastidor, la velocidad relativa de B respecto de A, que es la tangente a la trayectoria que sigue el punto B, y normal al radio RBA, que es el mismo eslabón, lo conozco en módulo, en dirección y en sentido. Entonces, acá está bien escrito el módulo de esa velocidad vale el omega, que lo conozco, el radio, que lo conozco, 2,5 metros por segundo. Bien. Ya conozco la velocidad de B. Conozco la velocidad de B. Ahora me voy a ver la velocidad de C miradas de B. Entonces traigo mi sistema auxiliar al punto B. Para plantear qué ecuación, esta. La velocidad de C va a ser la velocidad que tiene el punto B más la velocidad relativa que tiene C respecto de B. Y eso será velocidad de B más omega CB vectorial RCB. De esta ecuación, ¿qué no conozco? Esta ecuación. ¿Qué conozco? O lo que es lo mismo, ¿qué no conozco? La velocidad de B es toda conocida, son los datos míos. De omega CB, vectorial RCB, ¿qué conozco de esto? Y omega CB, no sé qué velocidad angular tiene la barra CB. Entonces esto es incógnita, omega. Ahora, la velocidad que representa el producto omega CB vectorial RCB, esa velocidad es la velocidad tangencial que tiene el punto C, ¿sí? Rotando puramente, cuando la barra CB rota respecto del punto B. ¿Sí? Entonces la trayectoria que sigue el punto C es una trayectoria circular. Y la velocidad omega CB por RCB es tangente a esa trayectoria y perpendicular al radio correspondiente de C respecto de B. Por lo tanto, yo conozco la dirección de estas velocidades. No conozco el módulo, pero sí conozco su dirección. Bien. Y de la velocidad de C, ¿qué conozco de la velocidad de C? Esta velocidad de C es la velocidad absoluta de C respecto de un punto del bastidor. Respecto del punto A, o respecto de cualquier punto del bastidor. Por lo tanto, es la velocidad absoluta de C respecto del bastidor, que no es lo mismo que la velocidad de C mirada de B. ¿Qué conozco de esa velocidad? Y conozco la dirección. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía al empezar. Porque está obligado la corredera a seguir una dirección, que es la guía de la corredera. Por lo tanto, de la velocidad de C, conozco la dirección. De la velocidad de B, es un vector que conozco en dirección, módulo y sentido, y la de CB la conozco en dirección. Por lo tanto, esta ecuación ya me sirve para resolverla, porque tengo una incógnita acá, que es el módulo de este vector, porque no conozco omega, y de este vector tampoco conozco el módulo, porque sí conozco la dirección ahora. Entonces, es mucho más simple, es más simple el trazado. Es exactamente lo mismo. Llega una ecuación vectorial con dos incógnitas que puedo resolver, y son tres vectores, por lo tanto me dará un triángulo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar
la dirección de la velocidad de B, que por lo que vemos, la manivela entrada AB tiene movimiento horario, por lo tanto el vector velocidad de B será un vector que es tangente a la trayectoria, perpendicular al radio o al eslabón, y con el sentido que indique el omega. Por eso cuando yo estoy trazando acá el vector, será la dirección perpendicular a la barra de A, a partir de un punto cualquiera que yo elige, como cero de velocidad, trazo un vector con tantos centímetros que representan tantos metros por segundo. En este caso hemos elegido en función del valor, 2,5 metros por segundo. Hemos dicho que vamos a representar con 1 centímetro, 1 metro por segundo. Entonces, teóricamente, este vector tendría que tener 2,5 centímetros. Bien, lo tenemos trazado. Eso quiere decir que hemos trazado del triángulo, como les decía anteriormente, uno de los lados, y tengo un lado y dos vértices. ¿Qué me está faltando trazar? Y los otros dos lados para definir el tercer vértice. Como cada uno de los lados tiene que pasar por estos dos puntos, y tengo dos direcciones conocidas, y tengo resuelto el problema. Entonces, cumpliendo lo que dice la ecuación, trazar por el cero de velocidad de todo lo que sea absoluto, y por el otro extremo, o sea, por el lado de la flechita, lo que es relativo, y si analizo la ecuación, velocidad de C es absoluta, y la de C respecto de B es la relativa. Son estas las dos direcciones que tengo que trazar. Por lo tanto, velocidad de C la deberé trazar por el cero de velocidades, y la relativa de C respecto de B tendré que trazarla por el extremo que indica la flechita del vector velocidad de B, que es lo que hemos hecho acá. Entonces, perpendicular a la barra CB, o lo que es lo mismo, el radio CB, vamos a trazar una línea que tenga esa dirección, perpendicular a el eslabón CB. Y para cerrar este triángulo, me falta la velocidad de BC. ¿Qué dirección tiene la velocidad BC? Y horizontal. ¿Y por dónde debe pasar? Y por el cero de velocidad, que es absoluto. Entonces, de esa manera, tengo trazado mis dos direcciones, pasando por los dos puntos y cerrando el triángulo de velocidad. ¿Qué sentido? Ya tengo los módulos de los dos vectores, los módulos, donde se cortan las dos direcciones, ahí me definen los módulos de las otras dos velocidades. O sea, los dos lados del triángulo. ¿Qué me queda determinar de estos vectores? Y su módulo, su sentido y su punto de aplicación. Que, como dije antes, tienen que respetar a la ecuación planteada. Velocidad de C es la absoluta de C, es la suma del vector velocidad de B más el relativo de C respecto de B. Entonces, eso tiene que estar plasmado en este trazado. Velocidad de B más velocidad de C respecto de B tiene que darme velocidad de B, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ah? O sea, fíjense que hemos ido tratando de mostrarles paso a paso cómo se hace el trazado gráfico, con todos los cuidados que tienen que tener. Y todo lo que yo estoy hablando está escrito, así que básicamente tienen lo escrito y mis palabras. Entonces, finalmente, la velocidad de B más la relativa de C respecto de B me tiene que dar la velocidad absoluta de C. De aquí, como ya les expliqué con el cuadrilátero articulado, ¿qué es lo que nos queda? Acá tengo el valor del módulo. Como es una velocidad lineal, ya directamente mido estos centímetros, lo multiplico por la escala, o sea, aplico la escala, y obtengo
este valor lineal de metros por segundo. Pero esta representa una velocidad de rotación, por lo tanto, si representa una velocidad de rotación, depende de un omega, que es el que no conocemos. Por eso no conocíamos el módulo de este vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir este vector, que mide tantos centímetros, lo vamos a multiplicar por la escala para obtener este vector en metros por segundo. Este vector, que es el vector tangencial. Y de ahí vamos a despejar, acá vamos a despejar, ¿qué cosa? La velocidad angular. Acá está escrito, esto debería estar escrito en forma escalar. Entonces sería omega, el módulo, punto, por el radio, el módulo, igual a 182. De ahí despejaríamos omega, que vale 2,43 radianes. ¿Ah? Y la velocidad de C, esta velocidad de C vale 2,2 metros por segundo. Bien. Entonces, ¿para qué sirve el trazado? ¿Para qué sirve el trazado? Y justamente para poder determinar qué valor tiene omega. ¿Ah? Que lo sacamos de esta manera, y qué valor tiene la velocidad relativa, la velocidad de C. ¿No? Esa era nuestra necesidad. Nuestra necesidad era determinar qué velocidad tiene la corredera y qué velocidad angular tiene la barra BC. Conocida la velocidad de entrada omega B y alfa B. Bien. Vamos a la aceleración. Con la aceleración va a pasar exactamente lo mismo. Perdón. Vamos a plantear la ecuación de aceleración de la misma manera que lo hicimos con cuadrilátero articulado. Vamos a analizar qué conocemos en esa ecuación. Por supuesto, la aceleración... espera un segundo, que me fui muy lejos, muy rápido. Perdón. Vamos a plantear la de B respecto de A, o sea, la barra de entrada BA. Va a depender de la aceleración de A y de la aceleración relativa de B respecto de A. Nada más. Acuérdense que estamos en el caso 1. En el caso 1. O sea que el movimiento del punto B puede moverse como se trasladaría a A, más como rota B respecto de A. Y ya no hay más movimiento que eso. Por eso estamos en el caso 1. Y el sistema auxiliar solamente se traslada. Bien, porque los dos puntos A y B se mantienen siempre a la misma distancia, cualquiera sea la posición del eslabón. Bien. Entonces, vamos a determinar cuánto vale la aceleración normal y cuánto vale la aceleración tangencial. Como es la barra de entrada, tenemos todos los datos, omega y la aceleración angular. Por lo tanto, la aceleración normal y la aceleración tangencial la conocemos en dirección, módulo y sentido. Bien, igual. Ahora vamos a plantear la aceleración de C. Vamos a poner nuestro sistema auxiliar en B y vamos a mirar a C desde B. Entonces, la aceleración absoluta de C, o sea, la aceleración del punto C mirado desde mi bastidor, tiene que ser igual a la aceleración de B más la aceleración que tiene el punto C respecto al punto B. Bien. Y esto será la aceleración de B más la aceleración debida a la rotación, que tendrá dos términos, normal tangencial, como siempre. Y acá deberemos analizar qué conocemos de todos estos vectores. Como siempre, aceleración de B, la acabamos de obtener. La normal de C respecto de B depende de los omega, ya los calculé, así que este vector lo conozco en módulo y en dirección. Y de la tangencial
que depende de la aceleración angular de la barra CB o BC, y no la tengo que calcular. Entonces, este vector me representa una incógnita, que es el módulo. ¿Por qué? Porque la dirección sí la conozco. Tiene que ser normal al radio correspondiente. Y también normal a la aceleración normal correspondiente. Bien, vámonos a la aceleración de C. Es decir, la aceleración absoluta del punto C respecto del bastidor. O sea, valga la redundancia. Entonces, de esa aceleración que conozco y la dirección, porque pasa lo mismo con la velocidad, la corredera está obligada a seguir esa dirección, por lo tanto, está definida la dirección de la aceleración de C. Esto es lo que plantea la diferencia, esto es lo que da la diferencia con el cuadrilátero articulado, como les decía antes. Bien. Para resolver esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Ir obtener los valores de la aceleración normal de C respecto de B, que lo conozco, por lo tanto, a esa aceleración la conozco en módulo, dirección y sentido. Entonces, esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tiene? Tiene una por acá, en relación con la aceleración tangencial, porque no conozco el módulo. Conozco su dirección, pero no el módulo. De la aceleración normal conozco todo, de la aceleración de B conozco todo, y de la aceleración de C ahora conozco la dirección. Por lo tanto, pero no el módulo. Por lo tanto, tengo dos incógnitas, y esto representa un sistema de dos ecuaciones, por lo tanto la puedo resolver. Entonces vamos a trazar directamente esta ecuación. La aceleración de C va a ser la normal de B respecto de A más la tangencial de B respecto de A, más la normal de C respecto de B más la tangencial de C respecto de B. Bien. Para hacer el trazado de las aceleraciones, acá fíjense que tenemos 25 metros por segundo. Acá tenemos 5 metros por segundo. Fíjense que los valores no están en el orden, pero tampoco están tan parecidos. Acá es una de 5 y la otra 5 veces más grande. Entonces hay que tener cuidado, justamente lo que yo les hablaba. Para elegir la escala, tenemos que tener más o menos idea de que se puedan representar los dos vectores. Y este otro tiene 4,4, la aceleración normal de C respecto de B es de 4,4 metros por segundo, o sea que más o menos está en el orden de la tangencial de B respecto de A, que es 5 metros. Por eso tenemos que tener cuidado en la elección de la escala. Acá se hizo una elección que 5 metros por segundo al cuadrado representaban 1 centímetro. Por lo tanto, el vector de 25 metros por segundo estaría representado por un vector de 5 centímetros. Y el de 5 metros por segundo cuadrado por 1 centímetro, que es lo que hemos trazado acá. Entonces hemos trazado primeramente, de la misma manera de siempre, trazamos una línea en el plano que tenga la dirección de la tangencial de B respecto de A, que va a ser perpendicular a la barra BA, ¿sí? En el plano. A partir de un punto cualquiera, sobre esa línea, vamos a trazar el vector de 5 metros por segundo cuadrado, que va a estar representado por 1 centímetro. Básicamente. Bien. Donde termina ese vector, vamos a trazar a la normal, que también la conozco, de B respecto de A, que va a pasar por ese extremo y déjenme terminar esto y, por favor,
ya mañana terminamos con el último problema y ya empiezo con el otro tema, por favor. Denme un minuto más. Entonces trazamos la normal, que va a comenzar donde termina la tangencial, va a tener la dirección paralela a la barra BA y va a tener el sentido hacia el centro de rotación. Porque va hacia el punto A. ¿Y cuántos centímetros va a tener? 5 centímetros. ¿Ah? Bien. A continuación de eso, ¿qué vamos a trazar? Siguiendo la ecuación, vamos a sumar el vector aceleración normal de C respecto de B. ¿Qué dirección tiene ese vector? Y tiene la dirección de la barra CB. Entonces, por el extremo de la aceleración normal de BA, vamos a trazar una línea que tenga la dirección de la barra CB y a partir del punto donde termina la aceleración normal de BA, vamos a trazar un vectorcito con esa dirección, con un sentido que indica de que va hacia el centro de rotación, que es el punto B, en la barra CB, y el módulo correspondiente que también lo conocemos. A continuación, ¿qué vamos a trazar? Y el último vector que me queda en ese miembro, es la aceleración tangencial de C respecto de B, de la cual conozco solamente su dirección. ¿Sí? Entonces, por el extremo de la aceleración normal de CB, voy a trazar una línea que es perpendicular a la barra CB y que tiene que pasar por el extremo del vector aceleración normal de CB. No puedo hacer otra cosa, porque no conozco el módulo, por eso no puedo representar el vector. Entonces, ¿qué me está quedando? Y el primer miembro de la ecuación. ¿Cuál es el primer miembro de la ecuación? La aceleración de C absoluta. Bien, ¿qué conozco de ella? Y conozco que la aceleración de C, por ser absoluta, tiene que pasar por el 0, y su dirección es la dirección que marca la guía, la corredera. Por lo tanto, trazamos una línea que sea paralela a la dirección de la corredera y que pase por 0. Donde se cortan estas dos últimas direcciones, en el punto de cruce, me define los módulos de esas dos aceleraciones. Por un lado la tangencial y por el otro lado la aceleración absoluta de C. Los sentidos de esos vectores, esto me da los módulos de ambas aceleraciones. Los sentidos y el punto de aplicación, respetando la ecuación. Entonces, la ecuación dice que la normal de BA más la tangencial de BA más la normal de BA más la normal de CB más la tangencial de CB me tiene que dar la aceleración de C. Por eso es que tenemos a continuación el trazado con los sentidos y los puntos de aplicación correspondientes de la aceleración de C absoluta y de la aceleración tangencial relativa de C respecto de B, que comenzará la tangencial en donde termina la normal y hasta el punto de cruce, y la aceleración de C comienza en el 0 y termina en el punto de cruce. De tal manera que esta más esta más esta más esta me da esto. Y para determinar los módulos, porque esto está en centímetros, de vuelta, entonces voy a tener que expresar tantos centímetros en tantos metros por segundo, para lo cual aplicaré otra vez la escala, haciendo uso de la forma más fácil, hacer una regla de 3 signos. ¿Sí? De ahí determinaré el módulo de la aceleración de C, que es una... No se me cortó, perdón. El módulo de la aceleración de C, el módulo de la aceleración tangencial, y una vez que tengo este módulo, de ahí despejaré el alfa correspondiente, para obtener el alfa de la barra CB y la aceleración absoluta de C. Bueno, con esto, y habiendo abusado de su amabilidad, he terminado con este. Mañana
terminamos el final, que es de el manivela corredera, y comienzo con el nuevo tema, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Adiós, profe. profe. Chao, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por escuchar. Muy amable.